gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán presenta su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra, conducido por el hermano Julio Fuentes Sepúlveda. Déjenos sus saludos, comentarios, peticiones de oración y comparta la bendición del Señor. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime de la ciudad de Chillán, iglesia que ministra nuestro amado Pastor Pablo Sepúlveda Concha. Sean todos cordialmente bienvenidos, junto con todos los hermanos que nos acompañan, que quizás no son parte de nuestra iglesia, pero martes tras martes y cada uno de los días que tenemos programación nos están acompañando para ser parte de nuestro trabajo que estamos realizando por medio de nuestras plataformas de redes sociales. Así que sean todos bienvenidos a una nueva edición de este su programa Iglesia en Línea, programa de estudio bíblico donde estamos estudiando y conociendo la palabra del Señor por medio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda dirigirnos en este día y que todo cuanto hagamos sea para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias en este día por lo que tú has hecho con nosotros, porque nos has dado la salvación de manera inmerecida, pero más a ti te plació, Señor, rescatarnos y darnos una nueva esperanza, una nueva vida, que es por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, te agradecemos y te pedimos que en este día tú seas glorificado, que todo cuanto hablemos por medio de tu palabra, tú seas enaltecido en medio de este tu pueblo, que te adora, que te alaba y que busca tu palabra, la verdad, Señor. Te rogamos tu dirección, tu ayuda y tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro amado, bendito y dulce Salvador. Amén y amén. Sean todos bienvenidos y bienvenidas entonces a este nuevo capítulo, nuestro 26º capítulo del programa Iglesia en Línea, programa entonces que estamos transmitiendo todos los días martes desde las 18:45. Vamos a comenzar, antes de entrar a la palabra, vamos a comenzar escuchando una hermosa alabanza de adoración al Señor, y me gustaría que usted pueda escucharla, que la pueda meditar, porque es una hermosa letra para que usted pueda alabar y adorar al Señor ahí donde usted se encuentre en este día martes. Así que Dios les bendiga, vamos a esta alabanza y ya estamos de regreso en su programa Iglesia en Línea. Ya regresamos. Vale la pena
Ya estamos de regreso en el programa Iglesia en Línea, programa que corresponde a la Iglesia Bíblica Gracia Sublime en la ciudad de Chillán. Quiero aprovechar esta instancia antes de entrar a la palabra, saludar a nuestro pastor Pablo Sepúlveda, a su esposa, a sus hijas, como también a todos mis amados hermanos de nuestra iglesia que nos acompañen y a aquellos que están también, que no son parte de nuestra iglesia, pero que están ahí siempre atentos para poder escuchar la palabra del Señor. Así que un saludo cariñoso para todos nuestros hermanos. Hoy día tenemos un maravilloso mensaje, como lo ha sido durante la tónica, durante todo este capítulo 8, en donde ya llevamos varios programas hablando de él. Y hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo junto con nuestra debilidad, el Espíritu Santo y nuestra debilidad. Y vamos a tocar para eso el versículo número 26 y 27 de Romanos 8. Romanos 8, 26 y 27 dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Padre, tu palabra ha sido leída y ahora me dispongo para exhortarla. Ayúdame, Señor, dame la claridad necesaria para poder hablar por medio de esta plataforma y que muchos de nuestros hermanos sean bendecidos por esta tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Si hay algo que nosotros aprendemos, iglesia, de la carta de Romanos, es que es imposible poder vivir una vida cristiana sin tener la ayuda del Espíritu Santo. Y este capítulo número 8 es el más grande de todos los capítulos de la carta de Pablo a los Romanos y nos habla de la mayor parte de sus versículos del Espíritu Santo. Es más, yo te puedo decir que en este capítulo número 8 se menciona 18 veces al Espíritu Santo. Y hasta aquí, los versículos del 1 al 25, podemos ver muchas cosas que nos enseñan sobre la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Amada iglesia, no podemos, y esto tiene que quedar muy claro, no podemos vivir la vida cristiana sin depender del Espíritu Santo. Ahora, lo lamentable de todo esto, lamentablemente muchos cristianos damos muchas veces la impresión que sí podemos vivir sin Él. Lamentablemente es así, es una realidad que lo vemos muy a menudo. Fácilmente olvidamos que estamos en una guerra que es contra el pecado, estamos en una guerra en un mundo que está totalmente dañado por el pecado, como veíamos la semana pasada, que nosotros mismos no tenemos las fuerzas para poder luchar contra el enemigo y todas las frustraciones que esto significa de vivir en un mundo caído. Y esto a nosotros obviamente nos desalienta. Hay muchas cosas, mis hermanos, que están a nuestro alrededor que muchas veces nos distraen, que nos alejan muchas veces también de las escrituras, que nos alejan de la oración. Y en estos días que estamos viviendo la cuarentena, estamos viviendo en este caso la pandemia, estamos muchas veces más atentos de las noticias, de lo que está diciendo el gobierno, cuándo vamos a poder salir con tranquilidad para ir a la playa. De eso estamos preocupados hoy en día, más que de la escritura. La razón por la que el Espíritu Santo tiene que ayudarnos en nuestra debilidad es porque somos débiles, y así de simple. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir a ayudarme? Porque nosotros somos débiles. A nosotros se nos olvida lo débiles que somos. Muchas veces hay cristianos que se creen superhéroes, que piensan que nunca les va a ocurrir nada y que nunca van a tener debilidad. Y es por eso que Pablo en estos versículos, que son solamente 2, puedo destacar 3 enseñanzas que Pablo quiere dar a la iglesia de Roma y también, por supuesto, a nosotros. El primero es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Leamos una vez más, por favor, Romanos 8, versículo 26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ojo con esa palabra, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta palabra que aparece aquí, dije que pusiera mucha atención, se traduce como ayudar. Esa palabra ayuda viene de ayudar, del verbo ayudar. Y en nuestro texto da la idea de llevar una carga con otra persona. Esa es la idea que da. Ven a ayudarme, como que yo me deshago de lo que estoy haciendo para que otro lo haga. Pero esta palabra ayudar aparece solamente una sola vez en su original en el Nuevo Testamento. Y esa palabra aparece en Lucas capítulo 10, en el versículo 40. Y dice así la palabra del Señor: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Iglesia, quiero aclarar esto antes de poder entrar en detalle a la palabra ayudar. El Espíritu Santo que está y habita en nosotros, en su iglesia, y nos conoce, ojo, nos ayuda a llevar nuestras cargas. De manera, iglesia querida, que no estamos solos en la lucha contra el pecado y en la lucha que tenemos en la confusión de vivir en un mundo como el nuestro. Esto es lo que Jesús le prometió a sus discípulos por medio de la palabra en el discurso que se le conoce como el discurso del aposento alto en Juan capítulo 14. Los apóstoles, recuerden muy bien que estaban muy tristes porque obviamente Jesús se iba y estaba dando sus últimas palabras antes de ir a la cruz. Y ellos, los apóstoles, no entendían muchas de estas cosas. Pero sí entendieron que estaba a punto de partir un lugar donde no podían ellos como discípulos seguirle, y es ahí donde Cristo les promete la llegada del Espíritu Santo. Y dice así, Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, y más adelante dice que estará con ustedes hasta el fin, les acompañará hasta el fin. Y ese Consolador se traduce con la palabra Paracletos. ¿Qué significa Paracletos? Es uno que es llamado a ponerse al lado de nosotros para ayudar. Eso significa Paracletos. O sea, viene alguien a colocarse al lado mío para ayudarme, para consolarme, para defenderme. Iglesia, no estamos huérfanos. Ojo, no estamos huérfanos. Porque el Espíritu de Jesús mora en ti, mora en mí, mora en toda la iglesia. Y en Juan capítulo 16, en el versículo 13 y 14, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y escuche bien esta parte final: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Iglesia, el Espíritu nos revela a Cristo por su palabra, nos revela a Cristo en medio de su palabra, para que viendo la gloria de Cristo, y escucha muy bien, para que nosotros viendo la gloria de Cristo podamos ser transformados de gloria en gloria, iglesia. Nos moldea, porque esa es la misión de nosotros, ser semejantes al carácter de Cristo Jesús. Pablo contempla en Romanos capítulo 8, versículo 26, el cumplimiento de esa promesa. Pablo, escúchame bien, Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo vino a la iglesia o vino a mi corazón para hacer todo, para que nosotros no tengamos que hacer nada. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo vino acá a la tierra y morar en nuestros corazones para que yo no haga nada y el Espíritu Santo se encargue de hacer todo. Eso no dice la palabra. Juan dice en su primera carta, en primera de Juan, que todo aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, el Espíritu no es alguien que pierda la paciencia con nosotros. Ya, corta. Es como, yo siempre pongo el ejemplo con mi padre. Yo puedo estar tratando de cortar la madera, cortar una tabla, y yo estoy mal cortando la tabla. Y viene mi papá me dice: ya, córrete para allá, yo me encargo y yo termino de cortar la tabla porque tú no eres capaz. El Espíritu Santo no es así, no viene a decir: ya no fuiste capaz, te vas a ir y yo te voy a hacer todo lo que tienes que hacer. No. Iglesia, el Espíritu nos ayuda a hacer todo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. El texto que yo cité hace un ratito atrás, que es Lucas 10, donde Marta y María, no es que Marta, y lo voy a explicar de una manera bien parafraseado, no es que Marta le haya dicho a Jesús: Señor, dile a María que haga lo que yo estoy haciendo para poder descansar. No, lo que Marta le pide a Jesús es: dile por favor a María que me ayude un poco en lo que estoy haciendo. Eso le está diciendo la palabra del Señor Marta. Iglesia, la ayuda del Espíritu Santo significa que no estamos solos en el cumplimiento de nuestro deber de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Aunque la ayuda del Espíritu es amplia, porque nosotros durante el capítulo 8 hemos visto cómo ayuda al creyente el Espíritu Santo, Pablo parece estar refiriéndose acá, iglesia, a algo mucho más específico. Y yo siempre he dicho que hay que leer el texto en su contexto, como lo dicen también muchos predicadores, para poder entender. Mira, leamos una vez más el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pon atención a lo que viene ahora. Pues que hemos de pedir como conviene,
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí viene la segunda enseñanza. El Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Iglesia, esto no quiere decir que los creyentes no saben pedir en oración. No estoy diciendo eso. Tenemos que orar, y escúchame muy bien, porque este es el error que cometen muchos cristianos. Tenemos que orar por la gloria, por la santidad de Dios. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a hacer su voluntad, para que Dios venga, para que Dios bendiga a su iglesia. Tenemos que agradecer por la salvación de los perdidos, por las necesidades personales, por aquellos que predican la palabra. Por todos ellos podemos orar, iglesia, y muchas otras cosas más. No es malo. Pero cuando leemos este texto, el versículo 26 de Romanos 8:26, nos fijamos y nos damos cuenta que Pablo nos habla de esos momentos en que sentimos los ataques de poder vivir en este cuerpo que es un cuerpo de muerte y vivir en medio de un mundo que es un mundo caído por causa del pecado, un mundo totalmente dañado. Cuando nos sentimos tan confundidos, cuando estamos muy débiles y no sabemos qué pedir, Pablo mete esta frase maravillosa que es no saber qué hacer. No es que no sepamos orar, es que en esos momentos no sabemos qué hacer. Y nos ha ocurrido, yo lo voy a hablar por mi parte, muchas veces estamos tan ofuscados que pedimos lo que no deberíamos pedir. No sé si tú te acuerdas de un pasaje que está en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo número 4, donde Elías oró a Dios, escucha bien, oró a Dios pidiendo que le quitara la vida. Esa petición fue incorrecta. Otro ejemplo, para que tú me entiendas lo que quiero llegar de la oración, es lo que aparece en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo ora a Dios, escucha bien, pidiendo que le quite el aguijón de la carne. Esta petición es distinta porque Pablo no fue imprudente a pedirle a Dios que le quitara el aguijón. No hay nada incorrecto en que oremos a Dios para que nos quite la aflicción. No es malo, tenemos que gemir al Señor. Incluso con esa oración, Dios le deja una enseñanza a Pablo, que su poder, dice, se perfecciona en nuestra debilidad. De manera, hermanos queridos, de que muchas veces que pedimos a Dios cosas legítimas, pero Dios dice no. Pablo estaba orando para que Dios le quitara el aguijón de la carne porque le estaba provocando molestia. No explicita la palabra qué es lo que era ese dolor, pero muchas veces en este caso pedimos a Dios algo que es legítimo, pero Dios no contesta. Dice no. Pero hay otras que ni siquiera sabemos qué debemos pedir en esa situación en particular. Otro ejemplo claro que nos dice la palabra sobre esto es cuando Pablo estaba preso en Roma y en este caso Pablo ve que tiene dos opciones estando preso. Primero, la posibilidad de ser liberado y seguir el ministerio, y la segunda posibilidad es ser ejecutado e ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la carta de Pablo a los Filipenses? En el capítulo 1, 22. ¿Qué pedir en esa situación como esa? ¿Pedir la cárcel o pedir la liberación? ¿Morir o seguir predicando la palabra? Pablo es claro cuando dice, mira, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo tiene una confusión, como tú, como yo. Pablo tiene confusión. No sabe qué escoger. El gran apóstol Pablo, el que muchos, yo lo tomo como una referencia por esta maravillosa escritura que tiene, Pablo, el gran apóstol Pablo, experimentó la misma duda en su vida que es no saber cómo orar, ni qué pedir en esos momentos de angustia, ni qué decidir. Cuando tú estás en esos momentos, iglesia querida, en que no sabes qué pedir, estás en buena compañía, y te lo voy a clarificar. Cuando tú estás con dudas, tú estás en buena compañía. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios en una situación específica por la razón que no hay una revelación en la palabra. Muchos dicen, no, yo estoy orando para que Dios haga su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena pregunta. Y yo te lo voy a poner un ejemplo. Dame unos minutos, te lo voy a clarificar aún más rápido sobre este tema. Imagina, por favor, un hermano cualquiera, en medio de esta pandemia, se cuestiona, y que trabaja en el servicio de salud, que se cuestiona si tiene que prestar un servicio que ponga en riesgo su salud,
o dejar de trabajar para cuidar su vida y la de su familia. Escucha bien, tienes una persona que trabaja en la salud y tienes dos opciones. Seguir ayudando a la gente que tiene necesidad, en este caso, prestar servicio. Y la segunda es dejar de trabajar para cuidar su vida, cuidar su salud y cuidar a su familia. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Arriesgarte por amor al prójimo o proteger por amor a tu familia y tu persona? Esa decisión no es fácil, iglesia. Y yo me estoy yendo al extremo. Esta decisión no es fácil. Y en la Biblia hay varios casos donde una misma persona evitó el peligro, pero en otro momento decidió evitarlo. Mira lo que aparece en Hechos 9, te lo voy a dar con base. Hechos 9. Pablo en Hechos 9 fue puesto en una canasta pasando por el muro de la ciudad de Damasco, porque sabía que lo querían matar. Pablo aquí, ¿qué es lo que hizo? Evitó el peligro porque sabía que iba a ser tomado prisionero. Sin embargo, en Hechos capítulo 21, se le profetiza a Pablo que si iba a Jerusalén, lo iban a apresar, lo iban a torturar, pero Pablo, como pudo, de la manera que sea, fue a Jerusalén. O sea, se arriesgó. Fue igual a Jerusalén. La pregunta aquí que el cristiano tiene que hacerse en estas situaciones de duda es: ¿qué es lo que glorifica más a Cristo en esa situación? ¿Qué glorifica más a Cristo en esa situación que yo estoy dudando? No a mí, porque muchas veces, no, Señor, estoy orando para que Dios me dé una casa. Claro, es porque a mí me conviene. Pero ¿qué glorifica a Cristo? En Filipenses 1, Pablo dice que no sabía qué escoger, lo leímos recién, pero estaba seguro de lo que él quería que sucediera en cualquiera de las dos situaciones. Eso lo tenía claro. ¿Sabes cuál era? ¿Te fijaste en lo que leí? Pablo dice claramente que hay algo que él tenía claro: que Cristo sea glorificado, que Cristo sea magnificado en mi vida. Sea que viva o sea que muera, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Da lo mismo, mientras Cristo sea glorificado. El principio, iglesia querida, de las Escrituras es que tenemos que escoger lo que glorifica a Jesús, pero no siempre es muy evidente para nosotros saber qué cosa es lo que glorifica más a Cristo y qué es lo que no glorifica tanto a Cristo. Sobre todo cuando tenemos que decidir entre dos cosas que son legítimas, que no tienen nada de malo. Te voy a poner otro ejemplo para que me vayas entendiendo. Estoy enfermo. ¿Qué tengo que pedir? ¿Pedir que Dios me sane? ¿O pedir que Dios me fortalezca para glorificar su nombre aunque decida nunca sanarme? Yo creo que muchos se van a enojar conmigo, pero fíjate bien lo que te estoy preguntando. ¿Tengo que orar para que Dios me sane, para que Dios me levante? Y si Dios no me levanta es porque me faltó la fe. ¿O tengo que orar para que Dios haga su voluntad, pero que me fortalezca y que su nombre sea glorificado en medio de esa enfermedad, aunque no me sane? Pablo dice, muchas veces no sabemos esto. No lo sabemos, dice el versículo 26. No sabemos. El curso de acción que tenemos que seguir no está muy claro. Pero iglesia, ¿sabes qué? Dios es tan bueno que nos ayuda por medio de su Espíritu a tomar la decisión correcta. Mira lo que viene en el tercer punto para ir finalizando. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Leamos una vez más lo que tenemos acá. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo ya dijo hace unos versículos atrás que la creación gime. Y más adelante dice que nosotros también gemimos. Supongo que todos tenemos conocimiento de ese sentimiento de angustia, un sentimiento de desesperación, un sentimiento de confusión, que a veces somos capaces de expresar en palabras. No sé si me explico, un tipo de cansancio espiritual que muchos le llaman, etc. No es un suspiro de agotamiento, así, oh, estoy cansado, no puedo más. No, es un suspiro de espera ansiosa por el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Yo ya no aguanto más, estoy desesperado. Pero te hago una pregunta. Según la palabra en el versículo 26, ¿quién está gimiendo? ¿Nosotros o el Espíritu? Mira lo que dice.
De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mira lo que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién gime? ¿Nosotros o el Espíritu? La respuesta es, mirando el contexto, podemos concluir que somos nosotros los que gemimos, pero movidos por el Espíritu. Y el Espíritu nos mueve a gemir. Nosotros gemimos, pero el Espíritu nos mueve a gemir. ¿Te das cuenta que es como... Te lo voy a explicar más adelante, pero es el Espíritu el que nos mueve. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es el que nos mueve a desear que Cristo sea magnificado en nosotros. El Espíritu es lo que nos mueve a anhelar que pronto hagamos la voluntad de Dios sin tanta lucha, sin problemas. Iglesia, dime qué mentira que anhelamos que llegue ese día en que no sea difícil hacer lo que Dios quiere. Queremos hacer su voluntad. Anhelamos el día en que no tengamos tantas interrogantes en nuestras mentes que son tan finitas, tan limitadas. Este anhelo produce un gemir. Lo que hace el Espíritu, iglesia, es tomar ese gemido que no se expresa en palabras, que Él mismo produjo en nosotros, y lo traduce ¿de qué manera? En una oración articulada, y es conforme a la voluntad de Dios, según el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es? El Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria al Señor. Muchos se van a preguntar si Dios sabe lo que nos conviene, como dice la palabra, ¿por qué el Espíritu tiene que interceder por nosotros? Si Dios sabe lo que necesitamos, ¿por qué tengo que orar? Hoy día martes nuestra iglesia se unía en oración durante la mañana. ¿Por qué tengo que ir a orar? Si Dios sabe lo que necesito. ¿Sabes por qué? Lamentablemente tenemos que orar porque Dios nos ordena que tenemos que orar y tenemos que obedecer. Esto, mis hermanos, está también en Santiago 4 cuando dice, no tenéis lo que pedís porque pedís mal. O sea, nos manda que si yo quiero algo, yo tengo que orar, tengo que clamar a Dios. Iglesia, yo no tengo que entender todo lo que Dios me ordena para obedecer. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, y nos pasa a mí por lo menos como padre, me pasa muy a menudo, hijo, haz lo que te digo. Y mi hija me dice, ¿por qué? No puedo explicártelo, yo no le explico, pero obedéceme porque soy tu papá. Lo mismo pasa con Dios. Yo no tengo por qué explicarte, te está diciendo ahora por qué tienes que ir a la rodilla, por qué te tienes que levantar en la madrugada a orar a mi presencia. Tú ora porque yo soy tu padre. Iglesia, quiero que sepan y quiero que también puedan escuchar la respuesta que John Piper hace esta pregunta del por qué tenemos que orar. Y a mí me pareció fantástica. Mira lo que dice John Piper. La necesidad de oración es un recordatorio constante y una muestra de nuestra dependencia en Dios para todo, de tal manera que Él sea glorificado cuando nos llega la ayuda. Bendito es el Señor. Hermanos, necesitamos recordar todo el tiempo lo mucho que dependemos de Dios. Tú no eres superhéroe, olvídate. Y cuando oramos y Dios viene a nuestro auxilio, nosotros recibimos su ayuda, pero Él recibe la gloria. Bendito es el Señor. Oramos, recibimos la ayuda de Dios y Él se lleva toda la gloria. Muchos equivocadamente dicen, no, si yo no hubiera orado, esta cuestión no funciona. No, no es eso el objetivo de la oración. Yo oro porque necesito expresar con mis palabras, con ese gemir que el Espíritu me está moviendo dentro de mi corazón, a clamar a su presencia. Mis hermanos de la iglesia que fueron al templo a orar, se apartaron un tiempo a orar, ellos fueron porque tenían la necesidad en su corazón de clamar al Señor. Si yo estuve en mi hogar clamando por el tema de mi trabajo, clamando al Señor también en donde yo estaba, en mi hogar, yo lo hice porque mi corazón anhela poder que esto pase pronto. Mi corazón anhela que recibir la ayuda y la fortaleza del Señor, porque yo no soy capaz. Miren lo que dice el salmista en el capítulo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bendito es el Señor. O sea, lo que el salmista está diciendo, yo clamo, yo recibo y glorifico a Dios. Yo clamo, recibo y glorifico a Dios. Y Juan 14:13, que es los versículos del aposento alto, y dice claramente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito es el Señor. Hermanos, la gloria de Dios
Escucha bien, y es una de las 5 solas. La gloria de Dios es el propósito final de toda oración. Tú no oras para ti, tú oras para glorificar el nombre del Padre. Y lo mismo ocurre cuando el Espíritu nos mueve a gemir para producir, como dice su Escritura, ese gemido en oraciones al Padre que siempre son conforme a su voluntad. Pablo decía, Señor, líbrame de este aguijón, y el Espíritu Santo le decía al Padre, Padre, no se lo quites. Esa es la dinámica. Pablo oraba, Padre, quítame este aguijón, y el Espíritu decía, no se lo quites. Cuando decimos, oh Señor, yo siento ese cansancio, el alma, gime el Espíritu, traduce esa oración y Dios el Padre la contesta. Mire qué maravilloso es el Señor. Mi hermano, aunque no podamos entender toda esta misteriosa conversación entre Dios, el Espíritu intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo hace varios años atrás para que escribiera Romanos 8, para que estuviera en nuestras Biblias y supiéramos que esto está sucediendo y esto está ocurriendo en nuestro interior para poder alentarnos en medio de la debilidad, para alentarnos en medio de la dificultad y movernos a la gratitud y a la alabanza, porque aunque sea un misterio para nosotros, tenemos que ir a la oración de modo de gratitud para glorificar el nombre del Padre. La próxima semana vamos a ver el famoso texto de Romanos 8, 28 al 30, cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo se ha tergiversado mucho. La enseñanza de hoy nos prepara para la enseñanza que viene a continuación en Romanos 8, 28. La razón del por qué todas las cosas, escucha bien, por qué todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, es porque tenemos al Espíritu Santo intercediendo ante el Padre en nuestro corazón y al Hijo intercediendo en el cielo. Mira lo que dice, doble intercesión, versículo 34, mira lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, y junto con ellos está el Espíritu. Mis hermanos, Dios no siempre responde a nuestras oraciones afirmativamente, porque muchas veces no sabemos orar como conviene. Pero las oraciones del Espíritu a nuestro favor siempre son contestadas con un sí de parte de Dios, porque el Espíritu conoce perfectamente la voluntad del Padre, como dice Romanos 8, 27. La conclusión final de esto es lo siguiente. Nunca olvides lo débil que eres. Es imposible, iglesia, es imposible vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Pero no dejes aplastarte al verte en debilidad o el mal que está en el mundo como si tú fueras un debilucho. Dios completará la obra que Él mismo comenzó en nosotros por su Espíritu. Cuando nosotros dependemos de ese Espíritu que comenzó, Él va a completar la buena obra, dice la palabra. Él va a completar la obra. Tú no eres capaz, yo no soy capaz. Puedo orar todos los días, pero el que me fortalece es el Señor. El que contesta es el Señor. El que hace la voluntad es el Señor. Y eso les cuesta mucho reconocer. Yo no soy quien para ordenar al Señor. El Señor va a hacer todo conforme a su voluntad y su propósito. Padre, gracias te damos, porque nos has permitido durante este extracto, este pequeño tiempo, estar meditando en tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que puedas fortalecer nuestras vidas, Señor, pero que se haga en todo momento tu voluntad y no la nuestra. Fortalécenos, ayúdanos para sobrellevar toda la carga, todas las dificultades que podamos tener. En el nombre de Cristo te pedimos ayuda para tu iglesia, para mi persona, para todos, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a escuchar una última alabanza y ya vamos a estar finalizando el programa del día de hoy de Iglesia en Línea, donde estuvimos viendo Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Vamos a la alabanza y ya regresamos. Viene con poder, todo reino le verá.
cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrid las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. Él es Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Oh, ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Amén. Bien, ya estamos de regreso luego de escuchar esta hermosa alabanza, agradeciendo a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en el programa de este día martes, invitándoles a nuestra programación de la semana, ya que vamos a tener una pequeña modificación, ya que vamos a estar teniendo los martes, obviamente, iglesia en línea. Vamos a cambiar el horario para poder hacerlo un poquito más tarde. Vamos a estar transmitiendo los días martes, ahora a contar de las 19:45 horas. A esa hora se va a estar transmitiendo iglesia en línea, 19:45 horas los días martes. Y los días miércoles vamos a tener palabra de aliento con el sermón, en este caso la meditación de la palabra por nuestros hermanos predicadores, miércoles también a las 19:45 horas. Y finalmente nuestro culto de día domingo, que se mantiene el día domingo a las 18:45 horas. Así que les esperamos, mis hermanos, para esta próxima semana reencontrarnos en nuestro programa Iglesia en Línea para seguir estudiando y conociendo al Señor por medio de su palabra.
Que Dios les bendiga, un abrazo cordial para todos nuestros hermanos y nos estaremos reencontrando, si es así la voluntad del Señor, el próximo martes a las 19:45. Dios les bendiga. Gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga.